Hermanos de arriba, ¿sí? Y hoy vamos a hablar con la ayuda del Señor de un tema que lo hemos titulado Espíritu de contragolpe. ¿Amén? Amén. ¿Qué vamos a hablar? Del espíritu contragolpe. Ok, les voy a contar así rápidamente, si los hermanos me dan permiso, ¿verdad? ¿Sí me dan permiso? Amén. ¿De dónde? Bueno, el tema, mis amados hermanos, no es un tema nuevo, ¿verdad? O sea, sí es primera vez que yo lo voy a predicar, es primera vez que yo lo estudié para poder ministrarlo, pero no es algo que les digo que por primera vez alguien lo va a predicar, no, ya se ha predicado, amén. Pero este tema surgió en mí la necesidad de ministrárselo, ¿verdad? De enseñárselo, como consecuencia de que muchas veces a nosotros, mis amados hermanos, nos pasan cosas que pudiéramos pensar son normales, otras que pudiéramos pensar esto no es normal, y otras que pudiéramos pensar es un descuido, pero al final nos pasan las cosas, amén. Amén. No porque sea un descuido, no porque sea normal, o no porque no sea normal, porque sea sobrenatural, digámoslo así, no me pasaron, no, nos pasaron, ok. Yo creo que de alguna forma todos entendemos, tal vez no al 100% el significado o el concepto, pero sí logramos entender a lo que se refiere la palabra contragolpe. El mejor ejemplo que yo les puedo poner, ¿verdad? Es con los deportes, ¿verdad? De que, ¿por qué se llama contragolpe? Ya vamos a ver significados, bases bíblicas, lógicamente, ¿verdad? Para que ustedes se den cuenta de que este tema está en la Biblia. Y aunque el nombre no aparece textualmente, espíritu de contragolpe, sí aparece en las manifestaciones. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es un contragolpe? Viéndolo desde el punto de vista de un deporte. Como cuando alguien en un equipo va atacando, pensemos en el fútbol, está cerca de la portería contraria para echar un gol, ¿verdad? Pero lo falla. Y entonces cuando pasa eso, todo el equipo que está en ataque, hagamos de cuenta que esta es la cancha, ¿verdad? Aquí está la media cancha. El equipo que está atacando, todo el equipo está aquí de este lado, excepto el portero. Y a veces hasta los defensas se van hasta adelante, ¿verdad? Para cabecear. Y entonces todos los dos equipos están, excepto el portero, ¿verdad? De un lado de la cancha. Ok, ¿por qué? Porque el equipo está atacando. Pero luego viene un contragolpe. Ese contragolpe se da como consecuencia de que los que estaban atacando, si hubieran echado el gol, pues ahí se termina la jugada y otra vez al centro. Pero como no lograron echar el gol, perdieron el balón, digámoslo así, entonces el otro equipo lo agarra y manda a su equipo para arriba. Pero ¿en dónde está el equipo que estaba atacando? Estaba atacando, no estaba defendiéndose. Por eso se llama contragolpe. Entonces viene el otro equipo, los contraataca y normalmente eso pasa y les echan el gol en un contraataque. Algo que debería haber sido un buen ataque, una buena ofensiva, se convirtió en un golpe que recibí. Un golpe, digámoslo así, que yo debería de haber dado, resulta que no lo pude dar, no lo supe dar, y quien terminó noqueado fui yo. En el boxeo pasa mucho esto. Los managers, cuando están entrenando a los luchadores, ¿verdad? Si algo les resaltan mucho es, más que el ataque, la defensa. ¿Por qué? Porque ellos demuestran, ¿verdad? Que cuando alguien ataca, digamos, tira aquí si es derecho, ¿verdad? Si es diestro, pasa esto normalmente. Tira aquí, pero con la mano que se tiene que defender, la baja. Entonces tira aquí. Y si el otro es diestro, ¿cómo está este ángulo? Está desprotegido. Entonces se les ha explicado, los managers eso trabajan mucho. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve tener buena pegada en el boxeo si no tiene buena defensa? ¿De qué sirve? De nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando él ataque, viene el contragolpe del otro y lo noquea. Entonces, mis amados hermanos, yo espero estarme dando a entender con esta breve introducción de la introducción, de que muchas veces nos pasan ciertas cosas de parte de un espíritu de contragolpe. Ahí lo vamos a ver, de parte del reino de las tinieblas, de parte de Satanás, de parte de Jezabel. ¿Por qué? Porque nos ponemos, mis amados hermanos, a hacer cosas las cuales no deberíamos de hacer. Nos metemos a situaciones a las cuales no deberíamos de habernos metido.
Amén. Por eso, si ustedes se recuerdan, hemos hablado acerca de la cobertura. La cobertura, mis amados hermanos, el reconocer una iglesia, el reconocer pastores, no es cualquier cosa. Amén. Espiritualmente hablando, pasan cosas importantísimas que muchas veces, como ovejas, ni cuenta nos damos de los ataques o contragolpes que vienen a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vienen a nuestros pastores. Y no recuerdo el día, si ustedes se recuerdan me dicen, porque yo no recuerdo qué día fue. El miércoles. El asunto es que el día miércoles, vean esto. O sea, esto no es casualidad, mis amados hermanos, sino es algo verídico, es algo real. Amén. El día miércoles yo venía de Naranjo y yo les digo, me empecé a sentir mal. Me bajé del bus y cuando yo iba bajando del bus, yo miraba que se me hacía todo así. Yo, qué raro, dije, probablemente se dan cuenta que cuando el bus va a parar, ¿verdad? Y uno se para antes de que el bus pare, como que el bus, ese frenazo lo tambalea a uno. Bueno, dije yo, de plano eso es, porque yo me paré antes de que el bus parara. Pero me bajé del bus y me fui de un lado, empecé a caminar así, o sea, así, pero de lado. Esto no es normal, ¿eh? Qué raro. Así me vine en todo el camino desde allá abajo, de la parada del bus de Barrio Latino, hasta aquí a la casa. Me senté ahí, llegué a la casa y le digo a mi esposa, cielo, no me siento bien. Bueno, me fui a acostar. Y aunque no me lo crean, ahí está mi esposa y ustedes, pues el testigo, ya voy a decir lo otro. Salí de la habitación, aquí, porque iba a comer y salí así, agarrándome. ¿Por qué? Porque no me sentía bien. Me fui al sanitario ahí, en esa parte, así, agarrándome de las paredes, porque yo sentía literalmente que me iba a caer. Y así se quedó. De repente me dice mi esposa, me habló de un mensaje que ustedes le habían enviado y yo no había escuchado aún el audio que me habían enviado, ¿verdad? Y mi esposa me dice, vean, y me dijo lo que ustedes te dijeron. Los hermanos estaban siendo atacados en algún área y yo les había explicado a ellos algo, bueno, a los que estaban allá, ¿verdad?, acerca de la cobertura, y les comenté que en alguna oportunidad allá en Guatemala el profeta que cubre el ministerio estaba siendo atacado espiritualmente, ¿verdad? Y él dijo, yo soy un hombre bajo cobertura, y ese problema, esa entidad espiritual, ese contragolpe, lo envió al apóstol que nos cubre en Guatemala. Y el apóstol persiguió aquel ataque espiritual y él dijo, yo soy un hombre bajo cobertura, y lo envió al Señor Jesús, y ahí se acabó todo. Yo les comenté a los hermanos que a mí me pasó eso en Guatemala en una oportunidad. Hubo una noche en la que yo no pude dormir y así se quedó y no pude dormir. Pasados los días, un hermano me dice, pastor, ¿se acuerda de aquello que usted nos contó? Sí, pues a mí me estaban estorbando y yo se lo mandé, me dijo. Y yo no pude discernir y tuve una batalla espiritual y no pude, un contragolpe y no pude discernir. Entonces en esta oportunidad, el día miércoles, pasó algo similar con los hermanos, pero ellos hicieron algo, mis amados hermanos, que fue, yo cuando les respondí les dije, qué bueno que avisaron, porque ellos nos avisaron, pastor, estamos teniendo problemas, batallas espirituales, y nosotros se lo mandamos. Yo belleza, dije. Y dije yo, ahora entiendo por qué yo me sentía así, que andaba todo mareado. O sea, ¿qué era eso? Un contragolpe, ¿sí? Un contraataque. Entonces viene mi esposa y me dice, mire cielo, esto y esto y los hermanos, y me metí a la otra habitación y me fui a orar. Me puse a orar como media hora y cuando salí, no pasó nada. Me fui yo todavía, uno es incrédulo, mis amados hermanos. En la Biblia aparece un hombre que dice que tenía problemas con su hijo, ¿verdad? Y se lo llevó a los discípulos no pudieron liberar a aquel hijo. Y cuando el hombre se presenta delante del Señor, el Señor le pregunta, ¿crees que yo puedo liberarlo? Y el padre de familia responde, sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad, le dice. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Creía o no creía? No creía. Sí creía, porque él dice, creo. Pero cuando dice, pero ayúdame en mi incredulidad, como que una parte de él sí creía, pero la parte humana, vamos a ver si es cierto que lo que dicen de este, no creía. Que muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo, que creemos, mis amados hermanos, probablemente en lo que el Señor puede hacer con los pastores, pero que yo pueda hacer lo mismo que los pastores, no, eso no lo creo. Ahí está. Entonces les digo esto porque como consecuencia de lo que nos pasó el día miércoles, pues
yo sentí ese día, aquí hay que hablar de un espíritu de contragolpe. ¿Por qué? Porque como ya lo mencioné, porque muchas veces ustedes y yo hacemos algo y como lo hacemos, lo hablamos en el fútbol y no echamos el gol, no nos fue bien. Entonces el enemigo sabe de lo que estamos intentando hacer y nos envía un contragolpe. ¿Para qué? Para que no salgamos. Muchas veces ustedes y yo queremos ordenar nuestra vida y viene un contragolpe. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que ordenemos nuestra vida. No lo debería leer todavía, pero quiero mencionarlo de una vez, lo que está hasta abajo en verde. Hablando de esto que ven en la pantalla, son los significados de la palabra contragolpe, para que lo podamos entender mejor. En otras palabras, muchas veces yo hago algo, no lo hice tan bien, y viene un ataque del enemigo. Y la pregunta es, ¿por qué? Ahora que yo quiero ordenar mi vida, ¿por qué me pasa esto? ¿Lo entendemos por qué? Porque es un contragolpe, porque el enemigo lo que quiere es vernos derrotados, vernos pisoteados. Conocí una persona allá en Guatemala, que pecadorazo y medio, ¿verdad? Sin juzgar a nadie, que Dios me libre. Pero intentó, porque solamente intentó ordenar su vida, y cuando intentó ordenar su vida fue cuando peor le fue. Entonces pronunció unas palabras equivocadas y él dijo, estaba mejor cuando no le servía al Señor que ahora que le estoy sirviendo, porque me vino esto, me vino lo otro, me vino aquí, me vino allá. ¿Y en dónde creen que está hasta el día de hoy? En el mundo. No pudo definirse. Cuando intentó, le vino un contragolpe y eso bastó para dejarlo noqueado. Nunca más se volvió a levantar. No les estoy hablando de hace un año, hace muchos años. Vean lo que dice hasta abajo. El contragolpe del enemigo es para tratar de recuperar lo que se le quitó A nosotros. Amén. En este caso, pensemos, mis amados hermanos, todos nosotros cuando venimos a Cristo, no es que ya estuviéramos, cuando venimos a Cristo, ¿quién de nosotros vino siendo cristiano? Nadie. Ninguno, si estamos apenas viniendo. Entonces, ¿de dónde veníamos? El mundo. Veníamos del mundo, le pertenecíamos a Satanás, el príncipe de este mundo. Dice la Biblia que Satanás, estábamos bajo su dominio, bajo su gobierno, le pertenecíamos. Pero ahora quiero yo, el Espíritu Santo me está redarguyendo y quiero ordenar mi vida. ¿Qué estoy haciendo? Quiero dejar de pertenecer a ese reino de tinieblas y quiero ordenar mi vida. ¿Cómo creen que el enemigo siente eso? Como una ofensa, como un ataque. Entonces yo quiero ordenar mi vida, pero si no lo hago, solo quiero, pero si no me defino y me pongo en marcha a cambiar mi vida de verdad, entonces ¿qué va a hacer el enemigo? Yo intenté atacar, intenté ordenarme, pero solo eso, un intento, o sea, nada claro, nada definido. ¿Qué va a hacer el enemigo? Me va a golpear para que caiga y no vea. Intentar recuperar lo que se le quitó. Intentar atacar, intentar golpear para que uno caiga y entonces, que Dios nos libre, estaba mejor cuando estaba en el mundo. ¿Será eso cierto, mis hermanos? Jamás vamos a estar mejor en el mundo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el enemigo hace esto? Porque quiere recuperar nuestras almas. Quiere recuperar el tiempo que invertíamos cuando estábamos en el mundo. Porque cuando estábamos en el mundo, mis amados hermanos, ustedes y yo invertíamos dinero. Miren, el viernes fue, sí, el viernes. Venía con unos pastores de Naranjo y pasamos ahí por un súper. Y me dice la pastora, mire pastor, esas son las nuevas cantinas, me dice. Pero mire, así estaba de gente. ¿Y sabe qué me sorprende a mí? Me dice la pastora, que la gente para eso sí tiene dinero, pero para ir a la iglesia tienen, pero no lo dan, no lo invierten. Pero que no sea para nada. O sea, ¿por qué menciono esto? Porque eso es lo que hacíamos cuando estábamos en el mundo. Amén. ¿Acaso no cuando andábamos en el mundo teníamos amigos de venir? Yo te invito. Pero cuando uno ya quiere ordenar su vida, ¿dónde están esos amigos que lo invitaban a uno a pecar? No están, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque pertenecen a un reino de tinieblas que no es el reino al cual debemos de pertenecer, que es el reino de la luz. Entonces espero yo estarme dando a entender. Bien, miren, el primer significado de la palabra contragolpe es, vean cómo lo dice, golpe dado
¿En qué? En En respuesta a otro. O sea, yo di uno, pero dice que es un golpe dado en respuesta a otro. ¿Y qué va a hacer el enemigo? responder. Me va a dar otro. ¿Y saben? A mí me llama la atención. Estaba escuchando ahorita en Guatemala el tema del apóstol Sergio y él estaba hablando de las respuestas. Y cuando yo dije, y yo voy a hablar de esto, cuando vi, respuesta. Estaba hablando casi de lo mismo, pero de otra forma, ¿verdad? Él estaba hablando de la forma en la que nosotros respondemos cuando nos pasa algo o cuando nos dicen algo. O sea, por ejemplo, si alguien viene y nos maltrata, ¿cómo responderíamos? Pruebe, pastor, van a decir. Perdón, hermano. ¿Cómo responderíamos? Yo me pongo a llorar. Va, hay una respuesta. ¿Los demás? Lo golpean. O sea que no van a responder mal, ¿no? ¿Los demás? Sin pena, hermanos, aquí. Lloronas todas, yo lloro. Entonces, miren, ¿de qué se trata esto? De que entendamos, mis amados hermanos. Y miren, esto no solamente es bíblico. Ya vamos a ver las bases bíblicas. Aquí está la base bíblica, el espíritu de contragolpe. Aquí está, no lo voy a mencionar, solo se los pongo para que lo vean. Una ley, mis amados hermanos, que pues una ley bajo la cual se rige el mundo. Lo queremos ver de una forma en la que significados, ahí están. En una forma de una ley terrenal, ahí está. Con bases bíblicas, que es lo que más nos importa, ahí está. Amén. Entonces, esta forma de obrar del espíritu de contragolpe es real, mis amados hermanos. No es un cuento. ¿Por qué muchas veces no nos levantamos? Porque solo nos están contragolpeando y contragolpeando a cada vez que yo intento. Es que ese es el problema. Es que cada vez que yo intento, pero no tomo las cosas en serio, viene un contragolpe. ¿Por qué? Porque lo intenté. Pero como el contragolpe es más fuerte, no es que sea más fuerte, con todo respeto digo esto, lo que pasa es que yo soy muy débil. Lo que pasa es que yo no tomo las cosas en serio. Lo que pasa es que yo solo intento. ¿Pero qué voy a lograr con intentar? Pensemos que ahí está el bus, ¿verdad? Y yo voy para X lado. Y yo solo intento subirme. ¿Qué va a pasar? Me voy a quedar. ¿Por qué? Porque intenté. ¿Qué debería de haber hecho? ¿Verdad que está claro? Subirme. Entonces, cada intento que yo doy, el enemigo, no, dejémoslo ahí, pobrecito, pobrecita, solo hice un intento. ¿Ustedes creen que el enemigo va a hacer eso? No, a cada intento viene un contragolpe. Cada intento, un contragolpe. ¿Y saben qué es lo peor? Que cada intento que ustedes y yo hacemos, los ataques, y ahí lo vamos a ver, del enemigo, son más fuertes. Y mientras más fuertes sean, más débil soy yo, porque cada vez mi intento es menos. Cada vez mi intento es más prolongado. Cada vez mi intento tiene más desánimo que aliento. ¿Amén? Amén. Entonces espero estar dando a entender que el espíritu de contragolpe se activa cuando yo intento, pruebo, procuro hacer algo, pero no me defino para hacerlo. ¿Por qué? Porque si me defino a hacerlo, el contragolpe de todas formas va a venir. Pero no va a hacer nada, no va a causar efecto. Voy a permanecer firme. Pero si solo intento, Me regreso. vean el otro significado. Reacción ofensiva contra el avance del equipo contrario. Entonces, miren, por esto que dice que es una reacción. Muchas veces, mis amados hermanos, hay cosas que a ustedes y a nosotros nos pasan. Por ejemplo, yo no sé, pero es el ejemplo que se me ocurre. ¿Cuántos de ustedes le tienen miedo a los perros? Ahí tenemos. Le tienen miedo a los perros. Hay un perrote ahí. Sé, eso es un ejemplo, sé que le tengo miedo. Entonces, ¿qué debería hacer si miro que el perro está ahí echado? Y yo sé que tengo miedo. Pudiera ser, si miro que el perro no paso. ¿Qué otra? ¿Qué otra cosa debería hacer? Me escondo, me voy.
¿Me escondo o paso lo más lejos que pueda, verdad? Ah, no, pero sé que tengo miedo y me acerco y lo puyo para despertarlo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que el perro está haciendo? Reaccionando a algo que yo hice. Le puse un ejemplo del perro. Entonces, muchas veces, mis amados hermanos, miren, el diablo, que Jehová lo reprenda, tengámoslo claro, no es omnipresente, no está en todos lados. El diablo es un ser creado y él puede estar en un solo lado a la vez. O sea, el diablo no puede, bueno, cubrámonos con la sangre de Cristo, estar estorbando una casa allá y otra a la vez por allá. No puede. ¿Por qué no puede? Porque no es omnipresente. Entonces es mentira. El diablo, dice la Biblia, que el Satanás está ahí delante del Padre acusándonos. Ahí ya está. Ay, pastor, pero yo pensé que estaba en mi casa. Bueno, te vea su esposo, su esposa, no sé. Entonces, ¿puede estar el diablo estorbando la casa allá y estorbándola de acá? No, no puede. Entonces muchas veces el diablo ni siquiera está. Ah, pero venimos y como el perro, ¿verdad? Y pensemos, y empiezo yo a maltratar, empiezo yo a gritar, empiezo a ofender, empiezo a maldecir. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando ahí? Estoy despertándolo, estoy haciendo que reaccione y viene el gran contragolpe y le echamos la culpa al diablo. Y en realidad, ¿fue el diablo el que provocó eso? ¿No? ¿Quién fue entonces? Ahí se van a dar cuenta, miren, el tema es larguísimo. El tema es muy largo y muy extenso, pero por lo menos que se nos quede en el corazón, que entendamos de que esta es la importancia de la cobertura, de que muchas veces, ¿por qué nos metemos a problemas? Porque hacemos las cosas sin estar cubiertos. La Biblia habla de 10 leprosos que fueron con el Señor y el Señor les dijo, vayan y lávense en el estanque de Siloé. La palabra Siloé significa enviado. ¿Y qué pasó cuando los enviaron? Eran 10 leprosos, pero los enviaron y los 10 fueron sanos. Solo uno fue agradecido, ¿verdad? Pero a lo que voy es que cuando uno está bajo cobertura, uno se evita, mis amados hermanos, muchos problemas. Y una de las cosas que a nosotros muchas veces nos pasan es de que el diablo ni siquiera está metido. El diablo se metió porque está reaccionando a lo que yo hice. El diablo, entendámoslo así, que Jehová lo reprenda, es un nombre, amén, que se le da a Luzbel, por así decirlo. La mayoría de nosotros tenemos 2 nombres, ¿sí? ¿O alguien tiene solo uno? Yo conocí a gente que tiene hasta 3 y 4 nombres. Conocí a uno, pero mejor no les digo, porque es muy conocido. Bueno, por nosotros en Guatemala, ¿verdad? Pero tenía 3 nombres, hermano. Imagínense. Por ejemplo, si yo les hablo de... Déjenme recuperarme un nombre. Salomón. Y si les digo, ¿quién es Gedidías? ¿Qué me dicen? Y si les pregunto, ¿y quién es Lemuel? ¿Por qué les menciono esto? Porque les mencioné 3 nombres diferentes. Pero ¿de cuántas personas creen que estoy hablando? De una. ¿De quién estoy hablando? No. Estoy hablando de Gedidías. Es el mismo, estoy hablando de Salomón. Pero en la Biblia muestra que Salomón tiene 3 nombres. Salomón, el que todos conocemos, Lemuel y Gedidías. O sea, 3 nombres, diferentes personas. No, la misma. Ok, entonces la entidad que cayó se llama Luzbel, pero le dicen diablo. ¿Sí? Y muchas veces, se lo tengo que decir así de claro, mis amados hermanos, ese apodo, ese nombre que le dieron a Luzbel, llamado diablo, lo tengo yo también. ¿Cómo se echa de ver? Por la forma en la que yo actúo. Entonces muchas veces el diablo, que yo lo reprenda, no es Luzbel el que está estorbando, sino el diablo soy yo. Nos cubrimos con la sangre de Cristo. ¿Por qué? Por la forma en la que hablo, por la forma en la que actúo, por la forma en la que reacciono. ¿Cómo reaccionamos los que estamos casados cuando nuestro cónyuge nos ofende? Permítanme, hermano, voy a tomar un poquito de agua. Ahí les dejé una pausa para que pudieran pensar.
¿Cómo reaccionamos? Alguien reaccionará a una ofensa del cónyuge. No tengas pena, ya me ofendiste, pero te amo. Vení, mi amor. ¡Mua! No, dice la pastora. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si el cónyuge nos ofende y no reaccionamos así, ¿qué es lo que hacemos? Un contragolpe, un contraataque. Entonces muchas veces no es el diablo, mis amados hermanos, el que contraataca. ¿Quién es? Es uno mismo. Uno mismo, al reaccionar así, le abre la puerta al espíritu de contragolpe. Y luego, todo lo que mi cónyuge hace, yo lo miro como un contragolpe. Pero ¿quién dio el primero? Si lo queremos ver desde ese punto de vista, pues fui yo, ¿verdad? Nos cubrimos con la sangre de Cristo. Avancemos. Entonces me voy dando a entender de que muchas veces el espíritu de contragolpe viene porque lo que está haciendo es reaccionando. ¿A qué? A una acción que yo tuve. Y ahí les voy a poner las bases bíblicas. Estos son significados que ustedes pueden encontrar en un diccionario común. Quieren meterse ahí a Google o a Google, como le digan, y esos son los significados que tienen. El siguiente significado, ¿qué es un contragolpe? Efecto producido por un golpe, dice, en sitio distinto del que sufre la contusión. Entonces, si analizamos esto, ¿qué es un contragolpe? O sea, ya me dieron uno. Y atrás va el otro. Estoy pensando en los boxeadores, le dieron uno acá. Y ahí luego viene el otro, el gancho al hígado. Eso es lo que está dando ahí. O sea, que un contragolpe, ya me dieron uno. Y si no se alinea, y si no se ordena, ahí va el otro. Y si no se ordena, y si lo miramos como que fuera una lucha de boxeo, ¿hasta cuándo le deja de dar el otro? Hasta que lo acueste. ¿Verdad que sí? Hasta knockout. Hasta que lo acueste, hasta que lo noquee. Y si el otro se vuelve a levantar, puro Rocky, le sigue dando. Entonces, nos damos cuenta, mis amados hermanos, que muchas veces, ¿por qué? Es que salgo de una, o ni he salido de una, ya estoy cayendo en otra. Porque nosotros abrimos las puertas, mis amados hermanos, y nos dieron uno, no hicimos nada. Nos dieron el otro, no hicimos nada. Y ahí viene ya el otro, contraataque, y contraataque, y contraataque. Y yo sigo firme, por ejemplo, sin doblar mi servicio, sin reconocer que necesito de Dios, y sigo firme. Entonces, ¿qué va a hacer el enemigo? Va a seguir. ¿Ustedes han leído acerca de Job? ¿Sí? ¿A qué le pasó a Job? Fue atacado por Satanás, Dios lo permitió. Job fue atacado y lo contraatacaron y lo contraatacaron y lo contraatacaron. 4 veces llegan los mensajeros, que de eso se trata el espíritu de contragolpe. Vamos a hablar de Elías, podríamos hablar de Job, podríamos hablar del rey David. O sea, hay varios personajes en la Biblia a los que les enviaron un mensajero y como consecuencia de ese mensajero fueron contragolpeados y a la mayoría les fue mal. ¿Se levantaron? Sí. Pero ¿hasta qué momento se levantaron? Hasta que reconocieron a Dios. Por ejemplo, en el libro de Job, ustedes y yo nos damos cuenta que Job recibió ataque tras ataque, tras ataque y tras ataque. Y cuando vemos las respuestas de Job, dice la Biblia en el libro de Job 10 veces. Y Job respondió. Ustedes se acuerdan lo que le llegan a decir los amigos, ¿verdad? Shofar, Elifaz y Bildad. Los 3 amigos de Job llegan a atacarlo. Y luego viene uno llamado Eliud y él empieza, fue el único que habló bien. Uno de ellos le dice: vos, parafraseado, Job, estás así porque de pan algún pecado escondido tenés. Miren qué ayuda de amigos, ¿verdad? Y viene la Biblia y dice: y Job respondió. Pero cuando leemos las respuestas que Job dio, Job no estaba respondiendo, Job estaba quejándose, Job estaba alegando, Job estaba reclamando. Y va de alegar, pasó Job en todo el libro de Job. Pero ¿hasta en qué momento terminó la prueba de Job? ¿Hasta en qué momento terminó el contragolpe? Hasta que Job dijo: antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Termina Job de decir eso y Dios lo empieza a bendecir. Entonces muchas veces, mis amados hermanos, el Señor permite, como en el caso de Job, que el enemigo nos contraataque, porque no hay forma
Viene el Señor con una visita amigable. Hijo mío, hija mía, volvete a mí, cambia, no estás bien, reconoce. Y yo, aquí estoy bien. Viene el otro golpe y con dolor, pero sigo parado. Entonces muchas veces, ¿hasta en qué momento uno reconoce? Hasta que ya no aguanta, hasta que ya no puede. ¿Pero por qué, mis amados hermanos? ¿Acaso no se supone que somos seres pensantes? Pero ¿saben cuál es el problema? Que la Biblia dice que los pensamientos del corazón del hombre son solo hacia el mal. Solo lo malo podemos pensar. Y si estamos pensando lo malo, estamos bien. Pero si estamos pensando lo bien, lo bueno, estamos mal. ¿De dónde viene esto? De que dice ahí que entonces el contragolpe es un golpe. Ya me dieron uno, pero ahí viene el otro. Y ahí viene el otro, y ahí viene el otro. ¿Hasta qué? Reaccione. Hasta que entienda. Bueno, vamos a seguir. El número 4 es una reacción violenta que viene en contra de. ¿Pero de parte de quién? El enemigo. O sea, viene en contra de un enemigo, mis amados hermanos. Pero miren, aquí ya la cosa se pone un poco más peligrosa, si lo queremos ver, porque ya está hablando de una reacción, pero ya es con violencia. ¿Conocerán ustedes a alguien violento? Yo solo cuando me miro al espejo miro uno ahí. Mis amados hermanos, muchas veces ustedes y yo, miren, para no hablar de nosotros, hablemos mal de Moisés mejor. La Biblia dice que Moisés llegó a ser el hombre más manso y humilde sobre la faz de la tierra. ¿Qué manso y humilde podemos decirle nosotros a un hombre que mató a otro hombre a puros golpes? ¿Será manso y humilde? Entonces no tenía nada de manso y humilde. Porque dice la Biblia que mató a golpes a un egipcio y luego lo enterró bajo la arena. ¿Tendrá algo de parecido Moisés con nosotros? ¿O nosotros con Moisés? Como les contaba, no sé si fue acá que lo conté, pero en una oportunidad llegó un pastor a la iglesia en Guatemala y él decía que fue a visitar a unos hermanos, y cuando él llegó a la casa de los hermanos, a la puerta, dice que los hermanos estaban maldiciéndose, alegando y gritando de todo. Luego él vino y tocó la puerta, y cuando él tocó la puerta dice que la esposa sale y abre la puerta y le dice: mi amor, el siervo. Y se acababan de estar agarrando. Entonces, ¿no habrá algo de eso en nosotros? ¿Violencia? Entonces muchas veces por eso es que entra el espíritu de contragolpe, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes y yo nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero hay que decirlo, somos como un imán que atraen los contragolpes. ¿Por qué? Por la forma en la que nos comportamos en casa. Aquí ustedes me miran a mí, el pastor es una mansa paloma. Pregunten a mi esposa, ella es la que les puede decir en realidad quién soy yo. Allá en Poás le dijeron a Jocelyn: ay, es que el pastor tan tierno, tan... Pregúntenle a Jocelyn, le digo, si así soy. Pero le dije a Alma, pregúntenle de verdad, y pregúntenle si así soy. Y no se atrevió a preguntarle. Entonces, no es verdad, definitivamente, que sea hipocresía, pero es que muchas veces, mis amados hermanos, nos comportamos de una forma, pero en realidad somos otra cosa. ¿Y eso qué es lo que provoca? Que venga un espíritu de contragolpe. ¿Por qué? Porque no somos íntegros, porque no somos sinceros, mis amados hermanos, delante del Señor. Y a Dios, de Dios nadie se puede burlar. Les contaba la pastora ayer, la pastora de Poás, que dice que había un padre y un niño que tenían mucha hambre. Y vieron ahí un elotal, dice. Vieron una milpa ahí y se metieron. Y le dice el papá al niño: mira, quédate aquí, mira que nadie nos vaya a ver. Entonces el papá salió con su costal de elotes y le dice: ¿nadie te vio? No, papi, nadie nos vio, solo allá arriba te vieron. Entonces muchas veces pretendemos, mis amados hermanos, hacer las cosas y, miren, con todo respeto, qué ilusos somos. Iba a decir otra palabra, pero vaya que se me cruzó esa. Qué ilusos somos. Y pretendemos: aquí nadie me está viendo. ¿Verdad cierto? Hay por lo menos dos. Voy a resumir. Por lo menos dos entidades que... El otro dice: el contragolpe del enemigo es para tratar de recuperar lo que se le quitó. Y aquí esto es muy importante, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque miren,
Ustedes y yo sabemos que hay una batalla, ¿verdad? Pero la batalla, tengámoslo claro, no es Dios contra Satanás. No es Dios contra Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás es un ser creado y Dios es el creador. Amén. Entonces, simple y sencillamente ustedes y yo no nos podemos poner a pelear, por ejemplo, con esa silla. Yo pasé caminando y me tropecé a silla y a maltratar a la silla. ¿Tiene la culpa la silla? ¿Quién tiene la culpa de tropezarse con la silla? Uno, ¿verdad? Porque no vio, por andar bravo, qué sé yo, no la vio. Maltratando a la pobre. No podemos ponernos a pelear. Entonces Dios no puede ponerse a pelear con Satanás. Simple y sencillamente Dios un soplo da. ¿Y qué pasa con Satanás? Destruido. Entonces, ¿contra quién es la batalla? Escrito está en el libro de Efesios, porque nuestra, hablando de nosotros, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Si ustedes y yo no estamos para pelearnos entre nosotros. Si vivimos con los que vivimos en nuestra casa, no estamos para pelearnos con ellos. Eso es lo que el enemigo produce, pero no es con ellos. ¿O sí? Sino contra quién dice que es la batalla. Según el orden de autoridad, no el orden en el que está escrito, pero según el orden de autoridad, dice que nuestra batalla es contra principados, contra gobernadores, contra potestades y contra huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Entonces, contra ellos es la batalla. Amén. Pero la pregunta es, si hay una batalla, ¿cuál es el botín? ¿Cuál es el premio? ¿Por qué tenemos que pelear? ¿Por qué pelea el enemigo en contra nuestra? ¿Por qué tenemos que pelear nosotros en contra de él? Porque hay un botín, hay una recompensa, hay un premio para el que gane, ¿verdad? ¿Y cuál es el premio? El alma. Tu alma y mi alma son el botín por el cual Satanás pelea. Vean esto, qué tremendo. Miren, tengo muchas cosas en la cabeza ahorita. Si Satanás, y Jehová lo reprende, logra ganar el alma de un ser humano, para Satanás eso es como un ofender a Dios. O sea, si Satanás arrebata un alma, le está diciendo a Dios, te gané esta. ¿Por qué digo yo eso? Cuando volvemos al libro de Job, en el libro de Job dice claramente la Biblia, Dios hablando con Satanás. Dice que los hijos de Dios vinieron y Satanás estaba ahí en la puerta. Y Dios le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Hombre justo, recto, temeroso. Y hay una característica muy importante, apartado del mal. Y vean que Satanás es abusivo, hermano. Yo lo reprendo. Y Satanás responde, ¿acaso teme Job a Dios por gusto? ¿En balde? Quítale todo lo que tiene. Y escuchen esto, a ver si no blasfema en tu cara, le dice. Entonces, ¿cuál fue el fin de Satanás? ¿De querer estorbar a Job? ¿Dañar la vida de Job? No. ¿Cuál fue el fin? Ofender al Señor. Pero ¿qué sucedió? Ustedes y yo sabemos, ¿verdad? Job dice, ¿acaso hemos de recibir de Dios solamente lo bueno y no lo malo? Está hablándole una respuesta a su esposa. Como una insensata has hablado, le dice. Cuando la esposa le dice, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete, le dice. Y Job le responde, como insensata estás hablando, le dice. ¿Acaso hemos de recibir de Dios solo lo bueno y no lo malo también? Si la Biblia muestra que Dios todo lo que hace lo prueba. Cuando Dios estaba creando, dice, y vio Dios que era bueno. ¿Y cómo se dio cuenta que era bueno? Lo probó, todo lo que él hace lo prueba. Entonces cuando Satanás, mis amados hermanos, gana un alma, le está demostrando a Dios. O ese es el fin de él, ¿verdad? Con esta no pudiste, te la gané. ¿Y cómo creen que se siente Dios al ver que lo que él creó, el enemigo se lo está ganando? ¿Contento? No, si la Biblia dice que Dios se contristó cuando vio que los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo el mal. Y dice, por tanto el Espíritu de Jehová no contenderá más con el hombre. Serán sus años 120. Dios no iba a estar aguantando, mis amados hermanos. Por ejemplo, Matusalén vivió 969 años.
Dios no iba a estar aguantando. Es un ejemplo, ¿verdad? De que un ser humano viviera 969 años y toda esa vida en contra de Dios. Les acortó la vida, 120 años. ¿Y qué pasó en nuestros tiempos? Se nos acortó la vida. Dice la Biblia que 80 años viven los más robustos. Bueno, me voy dando a entender. Entonces, ¿cuál es el fin del enemigo al contragolpearnos cuando ustedes y yo queremos ordenarnos? Nuestras almas, ganar nuestras almas, estorbar nuestras almas, atarnos en el alma. Y una persona que tiene el alma atada, esto es otro tema, parte de su alma está encarcelada en el infierno. ¿Por qué? Porque le dio permiso. Y es por eso que ella intenta salir, pero ahí vuelve, como lo dice la Biblia. No es un proverbio que esté escrito en el libro de Proverbios, pero sí es un proverbio. Y lo dice el apóstol Pedro, que muchos vinieron a ser como el proverbio, que el perro vuelve a su vómito y la marrana recién lavada al lodo. ¿Por qué no puede salir esa persona de ese estado? Porque parte de su alma se desfragmentó. Hoy quiere, mañana no quiere. Otro día siente que puede, pero otro día siente que no puede. Un día siente que vale la pena esforzarse, al otro día siente que ¿para qué lo voy a intentar? Si toda la vida es lo mismo. ¿Acaso se trata de nosotros, hermano? Se trata de Dios. Se trata del alma que Él nos dio. Y la Biblia dice que Él, en vasos de barro, ha depositado tesoros. ¿Y cuáles son esos tesoros? El espíritu que nos dio, el alma que nos dio. Amén. Amén. Entonces imagínense el ejemplo que voy a poner del contragolpe. ¿Cuál sería el colmo del fútbol? Imagínense de que se les viene el contragolpe y que el termina echando el gol es el portero. O que les terminan echando un autogol. Pues muchas veces eso es lo que pasa. Que se viene el contragolpe y ni siquiera el enemigo solo intentó contragolpear. Solito me golpeé, solito me dio el golpe. Autogol. Perdí solito. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo intenté. Ya llevo 42 minutos y ya avancé bastante, ¿va? No tengan pena, ¿no? Yo predico 1 hora nada más. Le habrán faltan 20 todavía. Ya casi terminan. Por el día de hoy, ¿verdad? Porque el tema es larguísimo. Hasta ahí dejé de estudiar. No crean que el tema ahí terminó. Solo tengo una cita, ¿no? Bueno, de la que voy a empezar a desarrollar el tema. Pero yo les aconsejo que ustedes en su casa y que el Espíritu les dé testimonio, escudriñen el capítulo 19, 18 y 19, 17, 18 y 19 del primer libro de Reyes. Léanlo, escudriñenlo. Ahí el Señor les tiene que hablar, ¿verdad? Pídanle al Señor que les hable. Y ahí está el espíritu de control. Voy a leer esto nada más. Vean. Esto es una famosa ley, mis amados hermanos, que le llaman la ley de Newton. Que a una acción, una reacción. Por ejemplo, si yo empujo aquí la pared, ¿será que la pared está haciendo algo o no está haciendo nada? No. ¿Seguro? Calzándolo usted. Me está sosteniendo, o sea, sí está haciendo algo. Pero si yo le aplico más fuerza a la que la pared aguanta, ¿qué pasa? La boto. ¿Sí? O sea, aquí, está tranquila. Pero aquí, ¿qué está haciendo? Yo estoy haciendo una acción y la pared está reaccionando. ¿Cómo? Sosteniendo. ¿Ya? Entonces, todo lo que ustedes y yo hacemos es una acción. Y a todo, es una ley, mis amados hermanos, bajo la cual se rige este mundo. ¿Amén? Hay una acción. Pónganme ustedes algún ejemplo. Si yo maltrato a alguien, es mi acción. ¿Cuál será la reacción? Que me maltraten, ¿verdad? Si yo bendigo a alguien, ¿cuál será la reacción? Que me bendigan. ¿Qué más? Pónganme un ejemplo ustedes. Que usted le dé alguna dádiva a alguien y le agradezca. Si le damos algo a alguien, todo depende de qué le demos, ¿verdad? Nos va a devolver algo también. ¿Amén? Bueno, entonces esta es una ley, repito, la ley de Newton, que es una ley bajo la cual este mundo se rige. Amén. Y dice la ley, para cada acción hay una reacción igual.
y en el sentido opuesto. Ahí está. Igual, pero va en sentido opuesto. Dice acá, eso quiere decir que siempre que un objeto realice una acción como mover, empujar u oprimir otro objeto, este último reacciona devolviendo, ¿qué dice? La misma fuerza. Espiritualmente pudiéramos decir la ley de la siembra y la cosecha. Yo siembro y cosecho. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si siembro amor, cosecho amor. Por ejemplo, muchas veces dice la gente, problemas, cosas que la gente dice, me voy de esa iglesia. ¿Por qué? Porque en esa iglesia no hay amor. ¿Qué necesitaba esa persona? Amor. ¿Y qué es lo que dice la ley de la siembra y la cosecha? Que lo que uno siembra, eso cosecha. Entonces, ¿por qué no recibió amor? Que no dio amor. Porque para recibir amor, tengo que sembrar. Esto es algo que alguien escribió. Dice que había un anciano sentado en X lugar y llega una persona y le pregunta, miren, yo soy de tal lugar y mi pregunta es, ¿cómo es la gente aquí? Y el anciano le responde, ¿cómo es la gente de donde usted viene? Todos son puro amor, aquí son iguales. Llega otra persona y le dice, mire, ¿cómo es la gente acá? Y el anciano le pregunta, ¿cómo es la gente donde usted vivía? Peleoneros, enojados. Igual es la gente aquí, le dice el anciano. O sea, ¿qué quiere decir eso? De que la gente lo trata a uno como uno lo trata. Amén. De que si ustedes y yo tenemos malas acciones, ¿cómo va a ser el espíritu de contragolpe? No es malo, mis amados hermanos. Amén. Permítanme 10 minutitos, mis amados hermanos. Ya voy a terminar. Esta es la base bíblica. Amén. Quería explicarles primero lo que es el contragolpe, ¿verdad? Para que lo tengamos claro. Pero esta es la base bíblica. En el contexto, por eso les decía, ¿verdad? Hay que leer Primera de Reyes, capítulo 17, 18. Y en el 19 está el espíritu de contragolpe. En los capítulos anteriores, el profeta Elías está, lo vamos a decir así, haciendo y deshaciendo en contra de los enemigos del reino de Dios, en contra de los enemigos del Señor. Y en el capítulo 19 pasa esto. En el capítulo 18, el profeta Elías, mis amados hermanos, destruyó por lo menos a 850 profetas. Los destruyó. Y cuando Jezabel, dice la Biblia acá, Acab dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho. Se había matado a los 850 profetas y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces, ¿cuál fue la acción de Elías? Mató a todos los profetas. ¿Por qué? Porque unos eran profetas de Baal, 450 eran profetas de Acera, esos estaban peor, pero se sentaban a comer a la mesa de Jezabel. Otro día hablamos de eso, porque ahorita ya se me fue el tiempo. Entonces, dice, la acción del profeta fue matar a todos aquellos que iban en contra del reino de Dios. ¿Y cuál fue el contragolpe de Jezabel? Entonces, Jezabel envió a Elías, ¿qué dice ahí? Un mensajero, un contragolpe. Esa palabra mensajero puede ser, mis amados hermanos, interpretada literalmente. Envió a alguien a decirle. Esa palabra mensajero, ahí se utiliza la palabra malak en hebreo, que es ángel o entidad espiritual, o un ángel caído, que la Biblia lo menciona. Entonces, ¿qué fue lo que le envió? Puede ser un hombre literal a darle un mensaje. Puede ser una entidad espiritual que no llegó literalmente, físicamente, sino llegó por un mensajito de texto. Llegó por una llamada. Llegó por algo que me recordé. El viernes, por ejemplo, veníamos ahí en el carro con los pastores, cuando de repente uno de los que estaba ahí, hasta yo venía a la par mía y yo me asusté. Y la mamá le pregunta, ¿qué te pasó? No dijo qué le pasó, bien sí dijo, por una calculadora. Pero Elías a mí me dijo, pobrecita, ¿y qué le pasó? Y por una calculadora. Pero ella sabía lo útil que le iba a hacer, ¿verdad? Entonces fue una reacción
Les pongo eso porque un recuerdo. Les envió un mensajero diciendo, es que esto es tremendo, hermano, miren esa Jezabel es bandida. Todavía tengo unos minutos, ahí creo que voy a quedarme. Diciendo, escuchen eso, pongan atención. Así me hagan los dioses. Esa palabra dioses, voy a intentar ver si la traigo acá. No, creo que no. Pero esa palabra dioses puede ser interpretada por demonios. Porque dioses, no dice así me haga Dios, dice dioses. Escuchen, así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, ¿qué fue lo que el profeta le hizo a los profetas de Baal y de Acera? Los mató, los decapitó. ¿Y qué le manda a decir Jezabel en el mensajito, en el WhatsApp? Le hacen lo mismo. Me dice, así me hagan los dioses, si mañana, pobrecito de vos si te encuentro mañana en la calle. Una vez te encuentre, te voy a hacer lo mismo. Yo no sé si alguna vez los han amenazado, mis amados hermanos. ¿Alguna vez los amenazaron? ¿Y cómo se siente uno? En el momentito tal vez, ay, hijo de diablo, se ve la paz. Pero ya después uno empieza a meditar. Ese dicen que vive en el infernillo, vive en la Carpio. Según me han contado, dice que son dos de los peores lugares de acá, ¿verdad? El infernillo sigue a entrar, hermano, así, ¡ja! Esa vez que entré, había una mesa así, estaban vendiendo droga. Bueno, eso pasa, es normal. Pero luego vi a uno que venía todo sangrado, hermano, y atrás de él venían tres con unos palos. Ya se imaginan qué había pasado, ¿va? Y para qué iba el siguiente. Nunca más volví a entrar ahí, gracias a Dios. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nos amenazan? Probablemente tal vez en el momento de la cólera, ahorita pues. Pero ya cuando el espíritu lo empieza a redarguir, y lo peor que por ahí tengo que pasar yo todos los días, ¿qué hago? Yo me voy bien armado. Y empieza uno a maquinar. ¿De dónde empiezan esas maquinaciones? De que el espíritu de contragolpe ya está obrando. El espíritu de contragolpe ya te está haciendo sentir el contragolpe. Entonces ya uno ya no llega, ya no camina libre, sino uno ya camina con cierto temor. Miren cómo es, les voy a poner un ejemplo. En una oportunidad, alguien le contó a mi esposa, por eso mis amados hermanos, me lo voy a decir así, solo es un ejemplo. Pero por el ejemplo, a veces ustedes y yo tenemos que aprender a qué contar y a qué no contar. La cosa que alguien le contó a mi esposa de que aquí estaban asaltando. Y yo todas las noches camino de allá para acá, tranquilo, hermano. Pero ese día me acordé, pero ya no voy a recordar. Me acordé. Ay, si mi esposa dice que por aquí están asaltando, ay Dios mío, por favor. Y en el momentito, cierto temor. Pero ¿y si yo no hubiera sabido nada? Tranquilo. Entonces les digo, así actúa el espíritu de contragolpe. Uno está tranquilo. Hace y viene y va y estoy todos los días normal. Pero de repente le dice, fíjese que ahí por donde usted vive. Mira el diablo, ¿cómo es esto? Me contaron que dicen, no les digo nada para que no se imaginen. El pastor dijo que ahí por donde yo vivo. Y uno ya empieza con aquella cosa, ¿verdad? Dios mío, y peor si es cierto. ¿Qué creen que está pasando ahí? Un espíritu de contragolpe, que lo que está haciendo es ya estorbando. Entonces ya viene, pensemos de una forma malvada. Si dicen que es eso, yo voy a sacar el revólver. Vamos a ver qué dice. No, eso es un pensamiento que cabe. Yo ya voy a andar armado, preparado. Pero ¿de dónde vino eso? De cómo el espíritu de contragolpe actúa. Y muchas veces esto pasa en el matrimonio. Por ejemplo, ustedes saben que hay alguna comida que a su cónyuge no le gusta. Y ustedes, bueno, yo lo voy a hacer porque a mí me gusta. Pero si él o ella viene y me dice esto, yo le voy a decir. ¿De dónde viene ese pensamiento de yo le voy a responder? Si el otro ni siquiera ha llegado a la casa tal vez, hermano. Y ustedes ya con la respuesta en la boca, ¿de dónde viene? De un espíritu de contragolpe que ya nos está preparando a responderle al otro, a responderle a la otra. Y luego yo ya contraataco y ahí se arma, mis amados hermanos, una de San Quintín, que es una guerra que hubo, ¿verdad? ¿Y de dónde? De que a él no le gusta el pescado. No viene de que a él no le gusta el pescado. Viene de una administración
de un espíritu de contragolpe. Y terminamos agarrándonos, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque yo hice algo de lo cual sé que a ella o a él no le agrada, pero yo estaba preparado. Y si sabemos que no le agrada, pues no lo hagamos, mis amados hermanos. ¿Sí o no? Ah, no, pero cuando estoy enojado, más por molestar lo hago. Sabe que no le gusta, por ejemplo, que yo deje el vaso ahí. Cuando venga lleno de vasos se lo voy a tener. Bueno, ya tengo que terminar. Pero solo les voy a dejar esto. Vean la frase. Envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan. ¿Qué es lo que está diciendo ella? Así me hagan los dioses. Que los demonios... Pero miren, pongan atención a esto. Pero digan ustedes. Pongan atención. Jezabel está diciendo: que los demonios me castiguen a mí si yo no te hago lo que tú le has hecho a los profetas. ¿Alguien me lo puede interpretar? Que está ahí ya hay una pequeña explicación. Ella misma se está condenando. Y le está diciendo a los demonios, o mejor dicho, se está diciendo que si ella no mata al profeta, que los demonios le hagan lo mismo que el profeta le hizo a él. 100 puntos. Pero ese es solo el 50%. Porque ella dice: que los demonios me hagan a mí si yo no te mato. Está mandando su contragolpe, está confesando. Ajá. Pero, ¿y si sí lo mata? No le vamos a hacer. A ella. ¿A quién sí lo van a hacer? Entonces la pregunta. O sea, ella está diciendo: que los demonios me castiguen a mí si yo no te hago lo que tú le hiciste. Que los demonios lo castiguen a él. Ajá, ahí está. Entonces démonos cuenta, es que esto no es cualquier cosa, mis amados hermanos. Si yo no te hago lo que tú le hiciste a los profetas, que los demonios vengan y me castiguen a mí. Pero si yo te lo hago, a quien van a castigar los demonios, ¿a quién es? A ti. A él. Y miren qué tontos somos. Ustedes y yo no. Que muchas veces no nos atreveríamos a decir esto al cónyuge. Pero muchas veces con nuestras acciones lo hacemos. Y yo les pregunto: si los demonios no me estorban a mí, pero estorban a mi cónyuge, ¿no me van a estorbar también a mí? Claro, si es mi esposa, si es mi esposo. Entonces se dan cuenta de que el espíritu de contragolpe, no se queda sin qué hacer. Ay, lastimosamente no pude. No, busca. Si no estorbaba a Jezabel, estorbaba a Elías, pero no se iba a quedar sin hacer nada. Entonces, cuando un espíritu de contragolpe se levanta, nos cubrimos con la sangre de Cristo en nuestras casas, más de alguno va a sufrir. O todos. ¿No será, mi amado hermano, mi amada hermana, que lo que nos pueda estar pasando en nuestras casas es por un espíritu de contragolpe? Que yo mismo provoqué, que yo mismo invité. ¿Por qué? Por todo lo que ya vimos. Por todo esto de acá. Porque quiero ordenar mi vida, el de abajo, ¿verdad? Porque actúo violentamente, porque me dan una y otra y no entiendo. Estoy en el 3, ¿verdad? Voy de abajo para arriba. Porque es un avance, ¿verdad?, del enemigo, porque es una respuesta a algo que yo hice. Yo estoy casi convencido, mis amados hermanos, de que como cristianos, como hijos de Dios, muchas de las cosas que nos pasan son consecuencia de esto. De que, como lo decíamos, ¿verdad?, muchas veces el diablo ni siquiera está ahí. ¿Pero por qué estorba? Porque yo le abro la puerta. Y si no me estorba a mí, ¿no estorbó a Jezabel? Porque miren, esto es sorprendente. En esa etapa de Elías y Jezabel no le logró quitar la cabeza a Elías. Pero pasó el tiempo y lo logró. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el espíritu de Elías se posó sobre Juan el Bautista. Y cuando se escudriña a Jezabel, a Salomé y a Herodías, las tres son lo mismo. Y dice la Biblia que llegó Salomé y le hizo un baile a Herodes. ¿Ya se imaginan ustedes qué tipo de baile le habrá hecho una mujer al rey? Que la Biblia dice que el rey le encantó. Vean la palabra, le encantó. Lo fascinó, lo hechizó.
el baile que aquella mujer le hizo y le dijo a la mujer, pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino te doy. Y Salomé, la hija de Herodías, la esposa de Herodes, le dijo, pídele. O sea, ¿quién fue la que le dijo? La madre. Herodías le dijo a la hija, pídele la cabeza de Juan el Bautista. El espíritu de Jezabel se había posado sobre Herodías. Y el espíritu de Elías, así lo dice la Biblia, se había posado sobre Juan el Bautista. ¿Y qué pasó? Herodes le mandó a quitar la cabeza a Juan el Bautista. ¿Se lo cumplió, sí o no? Cumplió. Pero mientras que lo lograba, ¿a quién estaban estorbando los demonios? A ella. Si es tal, mis amados hermanos, la aberración de Jezabel, que dice la Biblia, y con esto termino, que cuando mataron a Jezabel, dice que ella cayó de un tercer o segundo piso y se murió. Y cuando Jehú dice, vayan y entierren a esa maldita porque es hija de un rey, dice que los eunucos bajaron y la iban a ir a enterrar. Y los perros, dice, se la habían comido. Y lo único que encontraron de ella fue la cabeza, o sea, la forma de maquinar, la forma de trabajar, las manos, la forma de obrar, y sus pies, la forma de caminar. O sea, ese espíritu jezabélico quedó vigente. ¿Por qué? Porque aunque Jezabel se murió, sus pensamientos no, sus obras no, y su forma de caminar no. ¿Y quién fue quien envió el espíritu de contragolpe? Fue Jezabel. ¿Por qué? Porque se metieron con los profetas de Baal, porque se metieron con los profetas de Acera. Eso es la idolatría. Y ustedes y yo el día de hoy no nos postramos delante de una imagen, pero muchas veces la idolatría, el ídolo soy yo mismo. Ya no tengo tiempo para seguir hablando, mis amados hermanos, pero espero haberme dado a entender en lo poquito que logré hablarles, de que no hagamos las cosas a la ligera. Meditemos antes de hacer las cosas, porque muchas de las cosas que pasan en nuestras casas son consecuencias de un espíritu de contragolpe. Y muchas veces lo más tremendo es que contragolpean a nuestros hijos. ¿Por qué? Si ellos no han hecho nada, solo por haber nacido bajo nuestra cobertura. Termino. Amén. Amén. Amén.